Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Y ya estamos con el psicólogo Jorge Schneiderman para hablar hoy de salud mental en tiempos de pandemia, un 2020 que ha sido un año desafiante para la salud mental. Y a propósito que el 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental, un año en el que mucha gente ha perdido trabajo, otros han enfermado, han perdido seres queridos en medio de una pandemia, un gran reto tener bienestar mental y físico, y casi 1.000 millones de personas en el mundo viven con trastornos mental y cada 40 segundos alguien muere por un suicidio o se reconoce depresión, una de las causas principales de enfermedad y discapacidad entre niños y adolescentes. Muy bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrea? Muy buenas tardes, muy grato reencontrarme contigo y con la audiencia. Bueno, hoy para recorrer un tema importante, ¿no? Que nos convocó intensamente durante todo este año con motivo de esta pandemia, ¿no? Es que en realidad nos convocó todo el año y creo que ha sido el disparador este 10 de octubre que se ha celebrado el Día de la Salud Mental, pero que yo quiero agradecer acá públicamente, porque tú martes a martes, si hay alguien que aboga y que colabora con la salud mental, eres tú, Jorge, a través de tu columna, así que nuestro agradecimiento por tu labor. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Esto sería imposible de no mediar realmente lo que es este espacio que es Vivencias, ¿no? Y para mí resulta sumamente grato generar este feedback, ¿no?, con la audiencia de la 30 y bueno, elevar a la consideración de la gente temas que son acuciantes, que son complejos. Y bueno, la idea es llevarlos justamente, elevarlos a esa consideración desde una perspectiva llana y coloquial también. Claro, accesible a todos. Jorge, si yo te digo, cuando hablamos de salud mental, ¿qué entendemos por salud mental? Porque así ya entramos en el tema. ¿Cómo no, Andrea? Bueno, mira, de acuerdo a lo que establece la OMS, la salud mental se definiría algo así como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Ese es el espíritu de la consigna de la OMS. Ahora bien, aquí se impone una pregunta, Andrea, que seguramente vos te la habrás formulado y muchos más, ¿no? Y es posible, ¿no?, acceder, preguntarse, ¿no? Deberíamos preguntarnos, ¿es posible acceder a los estándares de productividad, competitividad, éxito, eficiencia y felicidad que nos propone la hipermodernidad sin asumir el elevado costo emocional resultante de una permanente exposición y sometimiento al vertiginoso ritmo de vida en el que la comunidad mundial se halla sumida? Esa es una pregunta que yo me la planteo recurrentemente, ¿no? Esta pregunta, Jorge, si me permitís, le vamos a cargar el tinte de este 2020, que es un año muy, pero muy complicado. Por supuesto. Esa es la idea. Y te digo, yo en estos tiempos tan complejos en que, bueno, la situación no es fácil para tanta gente, creo que es tiempo de que la OMS y sus diferentes organizaciones subsidiarias, tanto las continentales, regionales, ¿no?, y que están abocadas a la promoción de políticas sanitarias, que traspongan de una vez por todas los umbrales del buen decir, y orienten su gestión hacia una acción realmente transformadora, ¿no? A propósito de esto que decís, la Organización Mundial de la Salud se ha quejado de que tiene falta de financiación crónica, a lo que suma lo de este año, ¿no? De que no hay apoyo, digamos,
de la planificación, porque esto no es solo la Organización Mundial de la Salud, tienen que apoyar todos los gobiernos, todos los países, digamos, en la salud mental, ¿no? Sí, no, por supuesto. No vamos a desconocer que este mundo gira en torno justamente a la capacidad de solventar todo tipo de emprendimientos, y si bien las organizaciones internacionales dependientes de las Naciones Unidas, bueno, dependen de eso, acá no estamos hablando específicamente de patrocinar o solventar planes económicamente, sino apostar al diseño de estrategias que realmente se adecuen a la realidad, promoviendo cambios a nivel conceptual y generando políticas y concientización. Acá hablamos de sembrar conciencia, más que nada, y que no se diluyan tanto estas lindas palabras en encuentros, simposios, fórums y todo tipo de instancia que a la hora de los bifes, como solemos decir, se torna insolvente, ¿no? Y creo que independientemente de esta coyuntura pandémica, somos involuntarios pasajeros de un tiempo, Andrea, que gira vertiginosamente sobre los ejes del consumismo, ¿no? Claro. El cortoplacismo y la inmediatez, ni hablar. Una de las consignas, Jorge, de este año, referido al Día Mundial de la Salud Mental, fue que el distanciamiento sea físico pero no social, y que nadie sea invisible, y que cada uno elija ver, ¿no? Porque me parece que de esto se trata este año, de ver lo que está pasando. Eso es sustancial. Justamente, porque una cosa es el aislamiento y otra cosa es el distanciamiento, y en muchas columnas hemos abundado acerca de la importancia que tiene el poder seguir estableciendo redes reales de contención, de encuentro con el otro, independientemente del distanciamiento social, que no implica necesariamente aislarse, porque por suerte disponemos de todos los dispositivos necesarios como para mantenernos comunicados con nuestro entorno, poder desarrollar en muchísimos aspectos nuestras tareas cotidianas y laborales, en fin, pero no debemos soslayar que poco tiempo, desde que irrumpió la posmodernidad, podríamos decir, se intensificó esto. Poco tiempo solemos concederle al encuentro real con los otros, ¿no? Y eso también habla de la salud mental. Pero esto ya venía pasando antes de la pandemia, lo veníamos analizando contigo. ¿Te acordás del café cara a cara que decíamos que se había perdido eso, no? Exactamente, el cara a cara, el encuentro, el poder establecer ese diálogo frontal, casual, el no tener que estar agendando el encuentro, el no tener que depender de un dispositivo digital, todas esas cosas son muy importantes, y en algún momento las pudimos disfrutar de ellas, pero de repente no lo hicimos con la intensidad que corresponde, y eso ahora nos hace falta. Pero eso ahora está pesando. Ahora está pesando, y debemos sumar justamente, si bien en nuestro país, por suerte, las cosas se tornan un poco más benignas que en otros lados, se siente mucho el peso justamente de la falta de encuentro con el otro, ¿no? Y aparte, son tiempos muy difíciles. Hemos recorrido todo un espectro amplísimo de temas que hacen a la salud mental, y hemos abordado también aquellas cosas que atentan contra ella, ¿no? Vos recordarás, Andrea... Sí, me gustaría que nos recuerdes, ¿qué atenta sobre la salud mental? Ahí está. Vos te acordás que hablamos del multitasking cognitivo, hablamos del multiempleo, el desenfreno cotidiano tras la quimérica búsqueda de una felicidad adquirida en cuotas, ¿no? En algún centro comercial, en algún comercio, a través de alguna web. Bueno, todas esas cosas acotan nuestras libertades y nos apartan del tan anhelado equilibrio emocional. Porque si nos ponemos a analizar, la salud mental es algo que debemos ir construyendo, no es que alguien nace, es una persona que es mentalmente sano. Hay un montón de variables que hacen a nuestra capacidad
de desarrollar justamente los anticuerpos emocionales como para poder afrontar los avatares de la vida. Claro. Y de hecho, la salud mental no es sinónimo de ausencia de conflictos, sino de la capacidad de enfrentar los avatares existenciales justamente y las crisis evolutivas, las crisis accidentales, las crisis coyunturales que se van sucediendo en el devenir de nuestro proceso vital. ¿Qué sería de nosotros, me pregunto yo, ¿no? Sí, sí, ¿Qué sería de claro. nuestra existencia si no hubiese problemas a resolver, como esa gran zanahoria por delante que pone a prueba nuestra capacidad resolutiva, nuestra inteligencia, fundamentalmente emocional, ¿no? Creo que este año especialmente nos ha puesto a prueba a todos y nos está enseñando muchas cosas, pero estará en lo equilibrado que nos haya agarrado también, porque pienso que no es lo mismo al que ya lo agarró mal parado, ya no lo agarra con las mismas fuerzas, ¿no, Jorge? No, por supuesto, y debemos ser conscientes también de que más allá de esa sensación de supuesto control en nuestro país que se ha generado en torno a la pandemia, hay muchísima gente que está pasando muy mal, pero especialmente en el plano anímico, porque no han podido encontrar ese tan manido colchón emocional sobre el cual abundamos recurrentemente, que consiste en tener esa red vincular, el haber podido urdir ese entramado relacional capaz de sostener, porque acá es importantísima la presencia del otro, aunque más no sea virtualmente, porque ahí se sustancia justamente la posibilidad de sobrellevar esto y seguir y entender, bueno, que no estamos ante una situación digamos, que se va a trasladar por la noche de los tiempos. O sea, estamos hablando de un proceso que evidentemente no depende mayormente de las políticas, sino también de otras variables que están fuera de control. Estamos frente a una pandemia, estamos frente a un virus sobre el cual recién ahora se está pudiendo profundizar en cuanto a lo que es digamos, la capacidad de generar los antígenos y todas esas cosas que dependen del mundo de la ciencia. Y bueno, tenemos que acompañar a nuestros semejantes, aquellos que evidentemente no han podido establecer esas redes de contención o que no disponen de un entorno afectivo próximo, bueno, generar esa contención necesaria, acompañarlos en la espera, ¿no? En la espera hacia, digamos, el otro lado de la pandemia. Ahora, te quiero plantear, porque esto es, quizás muchos oyentes nos estén escuchando y es difícil ayudar a la gente que está pasando un pozo depresivo, sea por el motivo que sea. Viste que la depresión, que la hemos tratado muchísimo a través de tus distintas columnas, no es fácil de tratar, y a veces tener un familiar, sea adulto, sea joven, no importa la edad, no es fácil tratar con un ser querido deprimido. ¿Qué es lo primero que deberías, que nos aconsejás? ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer con este familiar? En primer lugar, comprenderlo. En primer lugar, empatizar, acompañarlo, sostenerlo, generar esos espacios necesarios como para que nuestra ansiedad no se sume a lo que le genera al paciente en sí ese estado de ánimo. Obviamente que no podemos hablar de la depresión, hay diferentes formas de depresión, las hay endógenas y bueno, y las hay reactivas, ¿no? Claro. No es lo mismo un paciente que está transitando por una depresión reactiva, producto de una reciente pérdida, que puede ser, qué sé yo, afectiva, puede ser laboral, a una persona que ya viene cursando un cuadro depresivo y por lo tanto está sumida en un mundo digamos, donde la desesperanza, la falta de motivación se ha cronificado. Por lo tanto, debemos diferenciar eso. Pero en un caso u otro,
más que nada debemos entender que el paciente que se deprime, el paciente que no le encuentra asidero a la vida, el paciente que siente que esto es una gota que rebasa su capacidad de sostenerse, bueno, lo que tenemos que hacer es básicamente escucharlo, estar a su lado, obviamente proveerle de los elementos terapéuticos, médicos, necesarios como para poder sobrellevar esto y, como decíamos hace un ratito, transitar hacia el otro lado del túnel con la capacidad de resistir. Este es un año donde ha quedado a prueba que, aquellas personas que evidentemente han logrado desarrollar una adecuada resiliencia son las que de repente se han mantenido un poco más firmes frente a esto. Pero hay personas que no, hay personas que, digamos, por su temperamento, por carácter, por personalidad propiamente dicho, no logran sostenerse emocionalmente hablando, y bueno, por lo tanto creo que ahí es donde entra a primar lo que es nuestra valoración del concepto de otredad. Debemos asistir en la amplia acepción del término, ¿no? Asistir, claro. Ir en busca de y asistir, ayudar, acompañar a aquella persona que evidentemente no tiene no ha logrado generar justamente esos anticuerpos emocionales para sobrellevar este momento tan difícil. Claro, ya estamos viviendo también otro de los problemas de esta pandemia, además del aislamiento, son las consecuencias económicas que está teniendo la pandemia, y de alguna manera eso también influye en los estados anímicos, porque el que una persona no se sienta que tiene trabajo o que se puede valer de su sustento es algo que emocionalmente también no nos hace sentir nada bien, Jorge. Claro, porque es una sensación de indefensión que nos remite a etapas muy primarias de nuestra existencia, ¿no? Claro. Cuando somos sumamente dependientes de los demás, cuando no podemos valernos por nosotros mismos. Y yo creo que sumado a lo que ha sido la desazón por las pérdidas económicas, la pérdida de empleo, creo que también debemos ver qué ha pasado con los vínculos, ¿no? Qué ha pasado con las relaciones interpersonales, ¿no? Ha sido un año en que evidentemente han quedado al descubierto un montón de aspectos de nuestra vincularidad, en tanto la cuarentena en su momento, el confinamiento en sí, sobre todo en otros países, y me refiero genéricamente a lo que pasa en el mundo, ha hecho, que eclosionaran un montón de cosas, ¿no? También está lo otro, lo positivo. Lo positivo, y capaz que dentro de lo positivo es que de alguna manera cada uno desde su lugar y desde su perspectiva pueda también cambiar las prioridades, ¿no? Exactamente, porque nuestra salud mental se expresa, Andrea, en la capacidad de gestionar los conflictos vinculares, tomar distancia de aquellas relaciones que nos apartan de nuestro propio deseo, y creo que también esto puede haber servido para replantearnos nuestra actitud frente a la vida y más que nada frente a las prioridades que generalmente nos trazamos, ¿no? Hemos abundado en programas anteriores acerca de la relevancia que cobra en nuestra vida, ¿no? El poder sobrellevar estos momentos críticos, ¿no? Porque como el que estamos transitando ahora, ¿no? Porque eso nos permite reforzar nuestra capacidad de resistencia, y a su vez entramos a valorar la importancia de nuestras redes sociales reales, el encuentro con el otro, y la creación de espacios comunicacionales, el poder acompañarnos, crear, recrearnos, ¿no? O sea, todos estos aspectos hacen a esos anticuerpos emocionales que mencionaba tan necesarios para emerger de esta crisis y de otras, ¿no? Magullados
pero enteros, ¿no? Claro, sí, iremos viendo las secuelas y ya lamentablemente se están viendo las secuelas Sí, porque hay un alto índice de suicidios, han aumentado la tasa de suicidios y es algo que nos preocupa y nos ocupa siempre desde tu columna, sí. así que llamamos, bueno, a poner en alerta a todos, a prestar atención, como bien decís tú, Jorge, a qué le está pasando a cada ser que está al lado nuestro, ¿no? Claro, porque uno se pregunta, ¿no? La gente se pregunta, ¿cuál sería el rol del psicólogo, ¿no? Como agente promotor de Sí. salud en estos tiempos de pandemia. Y bueno, nuestro rol es precisamente trabajar junto a la gente, no sé, generar espacios de diálogo y contención. Son tiempos difíciles, bueno, que ponen a prueba nuestra capacidad precisamente de sobreponernos como sociedad a una nueva crisis. Bueno, que al igual que otras tantas, nos permitirá pronto reencontrarnos al final del camino, creo que un poco más sabios y resilientes, y quizás valorando definitivamente aquellas cosas que son esenciales en la vida y no aquellos elementos subsidiarios, banales, que no hacen a la felicidad. Creo que una de las resultantes más importantes que va a quedar desde el punto de vista de la experiencia y de la vivencia es que hay un montón de tópicos, un montón de temas que nos han consumido la vida, que nos hemos ido en devaneos en torno a ellos y que hoy por hoy nos dimos cuenta que de nada sirven si no podemos contar con ese entorno social, con esa mano franca, con ese abrazo, cosas que dábamos tan por consabidas, por sentadas y que son realmente esenciales para el buen vivir, Andrea. Jorge, hoy estamos acotados. Ha sido un inmenso placer. Tenemos que ir finalizando. Te agradezco como todos los martes, un gusto escucharte. Y bueno, y nos vamos con este precioso mensaje que creo que es oxígeno para todos nosotros. Y gracias como todos los martes, Jorge. Un abrazo grande para todos. Hasta el próximo martes. Muchas gracias. Vivencias.